Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Ray McGovern, quien trabajó durante 27 años en la CIA, presidió las evaluaciones nacionales de inteligencia y también preparó el informe diario del presidente para el presidente Reagan. Bienvenido de nuevo al programa, amigo mío. Me alegra verte otra vez. Gracias, Glenn. Gracias por invitarme. Quería hablar contigo sobre el estilo de negociación del presidente Trump, que parece basarse en la presión máxima y las amenazas, por supuesto. Pero parece que, al menos con las grandes potencias, resulta algo ineficaz. Ahora vemos que China ha impuesto contrasanciones realmente dolorosas, no solo contra Estados Unidos, sino también mediante el bloqueo de minerales raros, lo que amenaza con desmilitarizar en cierta medida a Estados Unidos. Rusia no se apartará ni un ápice de su objetivo principal de poner fin a la expansión de la OTAN hacia Ucrania. Irán no capitulará, independientemente de lo que se haga. E incluso la India ha demostrado estar dispuesta a alejarse de Estados Unidos si se ejerce demasiada presión. Así que me preguntaba, ¿cómo interpretas todo esto? Este estilo de presión máxima y búsqueda de acuerdos de Trump, ¿crees que ofrece una alternativa real a la diplomacia tradicional? Bueno, es una alternativa, desde luego. Estoy tentado de citar a alguien que fue un gran cómico en mi época, Jimmy Durante. Desde la perspectiva de Trump, ahora mismo estaría diciendo, vaya desarrollo más desastroso. El mundo se le está viniendo abajo a Donald Trump, y aún así él o bien no se da cuenta o finge no hacerlo. Habla de este gran triunfo. ¿Sabías que, según él, 57 o quizás 59 naciones, dice una cifra u otra en distintos momentos durante esa rueda de prensa con Zelensky, han apoyado su supuesto milagro en Oriente Medio recientemente? ¿Y sabías que en realidad cree lo que dijo su responsable de prensa, a saber, que el presidente puede mover montañas por la pura fuerza de su voluntad? Bueno, aquí tenemos a un narcisista, y de los grandes. Ahora bien, ¿cómo se maneja un narcisista? ¿Cómo se maneja un narcisista que está un poco desconectado de la realidad? Pues bien, Putin ha llegado a entender que la manera de hacerlo es... Esto me lo dijo mi psiquiatra favorito, un amigo psiquiatra jubilado, pero muy conocido y respetado. Le insistí, los psiquiatras no suelen hacer este tipo de descripciones a distancia. Pero esto fue lo que me dijo. Ray, esto es muy breve. Es un diagnóstico largo, ¿de acuerdo? Si quieres trabajar con un narcisista delirante, tienes que mantener la calma y señalarle repetidamente la realidad real sin menospreciarlo. Intenta ayudarle a aclarar sus verdaderos intereses y a reforzar cualquier tendencia que tenga a comprender a los demás con honestidad. Bueno, no sé si Putin tiene al mismo psiquiatra al que consulta, pero hombre, eso es lo que ha estado haciendo. Ha estado casi adulando, casi servil, elogiando a Trump a cada paso. Aquí tienes un ejemplo. El Premio Nobel de la Paz. ¿Debería haberlo recibido? Bueno, no lo sé, eso no depende de mí, dice Putin. Pero claro, ha hecho un par de otras cosas buenas. Mira lo que tiene. Así que es una advertencia. Y no es de extrañar que en Moscú algunas personas en puestos bastante importantes estén un poco hartas de todo esto. Ahora Putin, en mi opinión, dice, no, mirad, vosotros... He consultado a los mejores psiquiatras y psicólogos. Este tipo tiene los códigos nucleares en sus manos, ¿de acuerdo? Así es como hay que tratarlo. Y de hecho eso fue lo que llevó a la siguiente cumbre. Ahora tuvimos toda esa charla sobre los Tomahawk, ¿vale? A pesar de que nunca hay suficientes. Los lanzan desde submarinos y barcos. Ucrania no tiene ni barcos ni submarinos. Pero podrían lanzarlos de tierra, desde contenedores. Sí, pero de momento no hay ninguno. Bueno, podrían construirlos, quizá tardarían 2 o 3 años. Venga ya. Nunca fue una propuesta práctica. Y Putin dijo exactamente eso. También lo hizo Lavrov.
Lavrov, el 30 de abril o septiembre creo que fue, dijo, mira, hasta donde yo sé, aún no se ha tomado ninguna decisión, y parece que todo este asunto de los Tomahawk es una especie de concesión a los europeos, para decir, bueno, seguimos apoyándoos, puede que nos deshagamos de este material. Y no sé quién tiene razón. ¿Qué dijo Putin al día siguiente? Con respecto a los Tomahawk, cito, esta es otra forma de desviar la atención de los problemas internos en Europa, pero al menos por lo que veo el liderazgo de Estados Unidos parece más inclinado a seguir una política diferente, centrada en alcanzar objetivos de desarrollo nacional. Y así es como lo entiendo, dice Putin, el 2 de octubre. Así que calma. Luego, 2 días después, el jefe de Bielorrusia dice, mira, por favor, mantén la calma con todo esto. Va a estar bien. Sabes, solo tenemos que poner esto en perspectiva. Muchos rusos han dicho, mira, hay una tendencia a exagerar. Y ya sabes, María Zaharova vuelve a decir, mira, esto es un estilo. Tenemos que reconciliarnos con el estilo. Así que, pienses lo que pienses de esta obsequiosidad, parece que está funcionando. Y creo que eso es algo bueno. Así que ahora tenemos una cumbre próxima. Y antes de eso, por supuesto, la gran cuestión sobre los Tomahawk. Se habían convertido en una causa célebre durante las últimas 3 semanas, aunque no hay nada detrás. Aunque como dije al principio hace 3 semanas, es una distracción, una patraña. No hay ningún Tomahawk que pueda llegar a Ucrania en un tiempo significativo para afectar el resultado. ¿De acuerdo? Así que ahora todo está llegando a un punto crítico porque Zelensky vendrá el viernes a la Casa Blanca. ¿Y qué pasa? Bueno, en mi opinión, lo que ocurrió fue que Putin dijo, llama a Trump. Y hablaron ayer durante 2 horas y media. Y Putin dijo, no vas a hacer nada realmente extraño, ya sabes, como decirle a Zelensky que va a recibir Tomahawks. Trump respondió, sí, no lo creo. Creo que tenemos una salida para eso. Voy a decir, no que no queramos, sino que simplemente no tenemos suficientes, porque tenemos que defender nuestro propio país. Tenemos ciertos límites. En efecto, eso es correcto. En fin, eso es lo que acaba de pasar. ¿Qué preguntó Zelensky? Lo que dirías que fue la penúltima pregunta. Bien, la penúltima pregunta fue, ¿se van a discutir los Tomahawks? Van a reunirse a puerta cerrada, ¿verdad? Esto fue hace solo 1 hora y media. Un corresponsal, un periodista, preguntó, ¿se van a discutir los Tomahawk? Bien, mira, somos comprensivos, pero no queremos revelar cosas que necesitamos para nuestra propia defensa nacional. Tenemos que proteger nuestro propio país, palabras de Trump. No podía leer mientras giraba aquí, solo lo estaba viendo. Así que, en mi opinión, ahora podría equivocarme, supongo, y estoy dispuesto. No sería la primera vez, pero parece mucho que van a poner a Zelensky en su sitio. Nada de Tomahawks. Vamos a decir que no tenemos suficientes. Y eso en realidad es más o menos cierto. Y ya sabes, hay que arreglar las cosas con los europeos, porque estamos dispuestos a venderles cualquier cosa. Si pueden pagarlo, tienen que pagarlo. No tienen mucho dinero. Pero entonces, si lo pagan y os lo entregan a vosotros, ¿tenéis suficiente personal? ¿Os queda suficiente ejército para usar todo ese material? Probablemente no. Así que lo más importante, Glenn, tal como yo lo veo, es que la gente pierde de vista el hecho de que Rusia ha ganado esta guerra. En Donbass, avanza a un ritmo que antes no parecía posible, ni probable, dadas las tácticas rusas. Pero ahora están teniendo. Los ataques con misiles y drones son sin precedentes por su gran número. Así que para que dicen, sí, vale, hablas de Alaska. Hablas de Alaska. ¿Qué flexibilidad mostró Trump en Alaska? Y mi respuesta a eso es ninguna. Está ganando. ¿Recuerdas? Está ganando. ¿De acuerdo? Así que mostró suficiente flexibilidad como para escuchar a Trump y decir sí, no vamos a tener un alto el fuego inmediato.
Al principio, Trump había dicho algo como, estaré terriblemente decepcionado con Putin si no consigo algún tipo de alto el fuego. Dijo eso en el avión de camino, ¿vale? Luego terminó diciendo después, bueno, un alto el fuego no es lo que queremos. Queremos abordar todo el asunto. Vamos a hacerlo todo, teniendo en cuenta los fundamentales de Rusia. Así que en resumen, para mí, una vez más, no es Zelensky, sino los europeos occidentales quienes han sido apartados como meros espectadores problemáticos. Ahora la atención se centra en Budapest, con el líder húngaro recibiéndolos, y Trump diciendo en su sesión de preguntas y respuestas más reciente algo como, espero que haya dos con los que pueda hablar. Hablaremos primero con el presidente Putin, pero luego, si pudiéramos... Bueno, se odian entre ellos. Se odian. Y a Putin no le gusta Zelensky. Así que quizás Zelensky podría estar en otra sala y podríamos hacerlo así. Es lo mismo que la esperanza que expresó Trump después de Anchorage. Y si va a suceder o no, esta vez no lo sé. Pero en cuanto Zelensky se dé cuenta de que esas promesas de apoyo total por parte de Europa son promesas vacías, en cuanto se dé cuenta de que no va a recibir Tomahawks ni cosas por el estilo, si mi interpretación de lo que dijeron antes de esas conversaciones de hoy es correcta, entonces existe la posibilidad de que cuando Putin y Trump se reúnan, incluso si Putin sale de la sala y Trump dice, muy bien, Zelensky, entra aquí, esto es lo que hemos decidido, así será, ¿de acuerdo? Y solo dos cosas más. Una es que los dos motivos principales de esta ofensiva en Ucrania, que no fue no provocada, y puedo demostrarlo, eran desmilitarización. The two games were demilitarization. That means getting rid of most of the Eso significa deshacerse de la mayor parte de las fuerzas armadas ucranianas, que se habían desarrollado según los estándares de la OTAN desde 2014. Bien, deshacerse de ellas. Y eso está logrado en un 90%. Ahora lo otro, la desnazificación. Esa es una cuestión más difícil de resolver. ¿Se conformarán los rusos con un tipo de régimen que elogia a personas como Parubi y otros fascistas, gente que demostró su temple durante la Segunda Guerra Mundial? No lo creo. Van a insistir en ese tipo de cambios y esperan poder contar con el apoyo de Trump para remediar la situación que fue creada por, ¿cómo se llamaba? La ayuda de Victoria Nuland y Geoffrey Pyatt, nuestro embajador en Kiev, cuando impusieron un régimen de extrema derecha y neonazi, sabiendo perfectamente de qué tendría que depender finalmente Zelensky. Así que es complicado, pero no tanto. Creo que Trump dejó muy claro que está convencido de que Putin quiere un acuerdo. Putin realmente quiere algo más que un alto el fuego, y probablemente lo conseguirá si Trump tiene algo que decir al respecto. Así que ya veremos. Tal vez dejen entrar a Zelensky en la sala más tarde, pero le dirán cuáles son las condiciones. Y si dice, no vamos a aceptar eso, entonces creo que Trump dirá, de acuerdo, vete a hablar con tus amigos europeos y mira qué tipo de pueden darte. Nosotros les venderemos lo que puedan pagar, pero están en la ruina, por el amor de Dios. Aterriza en la realidad. Sí, he hablado con algunos funcionarios rusos y a menudo repiten lo que acabas de decir, que no debemos dejarnos llevar demasiado por el tono o el lenguaje, que es algo a lo que hay que acostumbrarse. También parecen un poco preocupados, porque en los medios hay informes que casi intentan provocar una respuesta de Rusia, creando cada vez más tensión. Y por supuesto, están los europeos. Parecen muy entusiasmados, bueno, quizá emocionales, con todo el asunto. Porque cuando se convenció a los europeos de participar plenamente en esta guerra por poderes en 2022, las circunstancias eran bastante diferentes. Ahora vemos que los europeos, en esencia, tienen que pagar por todo. No tienen voz sobre cómo se desarrollará esto. El futuro de Ucrania se decidirá en Washington y Moscú, pero ellos tienen que pagar por todo.
Tienen que asumir todas las consecuencias de la guerra, que ya han perdido, en efecto, o al menos están muy cerca de hacerlo. Y por tanto no tienen una estrategia. No hay ningún plan. Solo esperan que ocurra algo. Y luego Trump, ya sabes, lanza esa referencia a los Tomahawk. Y todos esperan que eso sea la Wunderwaffe que salve el día y devuelva el estado normal de la dominación occidental. Pero no está saliendo así. Así que cuando Trump va de un lado a otro, eso sacude las capitales de toda Europa, porque siempre se preguntan si está con ellos o contra ellos. Es interesante de observar. Pero según tu experiencia en inteligencia y análisis de políticas, este uso constante de amenazas, porque Trump sí utiliza amenazas militares, sanciones económicas, insultos personales, ¿cómo lo ves? Por cierto, recurre bastante a los insultos personales, lo cual es bastante malo. En Egipto, es un poco insultante mientras los elogia. Acaba de reunirse con Zelensky e intentó decirle lo bien que se veía con su chaqueta. Quiero decir, la forma en que alinea a los líderes extranjeros y les habla con condescendencia es algo notable. ¿Tienes experiencia con esto en negociaciones internacionales? Well, experience with presidents now. Bueno, la experiencia con los presidentes, verás, yo ya estaba jubilado antes de George W. Bush, pero recuerda, él solía ponerle un apodo a todo el mundo, ¿sabes? Es el mismo tipo de síndrome. Desacreditas a la gente poniéndole la etiqueta que prefieres en lugar de llamarla por su verdadero nombre. Cansa bastante rápido, ¿sabes? Se vuelve muy pesado, salvo para alguien tan tranquilo, sereno y equilibrado como Vladimir Putin. Y doy gracias a Dios por eso. Dios mío, tenía motivos de sobra para responder golpe por golpe, ¿vale? Y él dijo, no, estos gestos pueden ser igual de simbólicos. Así es él, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿les gusta cómo es? Por supuesto que no. Y mi postura desde 2015 siempre ha sido Trump. Dios mío, eso es lo último. Trump, my God, that's the last thing. Trump will be the last person. Trump sería la última persona que los rusos querrían como presidente de los Estados Unidos, con sus dedos sobre los códigos nucleares. Lo que los rusos valoran por encima de todo es la fiabilidad, la capacidad de protección y la previsibilidad, y Putin prácticamente lo ha dicho así. Por eso pensé desde el principio que este cuento de hadas, según el cual los rusos no solo preferían a Trump, sino que lo ayudaron a convertirse en presidente, era realmente absurdo, disparatado, ¿de acuerdo? Ahora se ha demostrado que era disparatado. Fue una operación del Estado profundo, los medios de comunicación y los demócratas. Un asunto difícil de desentrañar, y aunque aplaudo a los fiscales que intentan hacer que estas personas rindan cuentas ahora mismo, se enfrentan a una batalla cuesta arriba. En cualquier caso, este tipo de actitud denigrante entra en juego. Pero las personas realmente maduras como los iraníes, los chinos, brasileños, los rusos dicen, bueno, ya sabes, este tipo Trump, para usar una vieja expresión de Lyndon Johnson, tiene un gran sombrero pero ningún ganado. No se da cuenta de que el cambio en el mundo, el equilibrio de fuerzas, se ha desplazado completamente hacia este lado. Está intentando preservar, contra todo pronóstico, la forma en que solían ser las cosas. Ahora bien, ¿a qué se traduce esto en la realidad? Pues una manifestación de ello es el lenguaje obsceno. Te daré un ejemplo. Soy del Bronx, nosotros damos por ejemplos. Te voy a dar un ejemplo. Tienes a Victoria Nuland en su conversación con Jeffrey Pyatt. In her conversation with Jeffrey Pyatt. Now, let me just remind people. Ahora permítanme recordarles que esto ocurrió 2 semanas y media antes del golpe en Kiev, en febrero de 2014. En la primera semana de febrero se publicó en YouTube una conversación, una llamada interceptada entre Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos, y Jeffrey Pyatt, el embajador estadounidense en Kiev. Estaban hablando de los planes del golpe, nombrando a las personas que acabarían tomando el poder, quién era demasiado de extrema derecha para mantener, ya saben, es un nazi, no podemos mantenerlo. Y entonces Pyatt, cumpliendo con su deber como embajador, dice, ahora, señora secretaria, ya sabe, a la ONU no le va a gustar este golpe. Y ella responde, célebremente,
que se fastidie la U. Ya saben a qué palabra me refiero, ¿verdad? The EU. You know what the F word is, okay? Well, Trump used the same thing today. Bueno, Trump usó la misma frase hoy al final de su rueda de prensa. Le preguntaron sobre Venezuela. ¿Por qué está intentando derrocar al gobierno en Venezuela? Y él dijo, oh, espera un segundo, esto es un asunto de drogas. Y todos son terroristas. Todos son terroristas, ¿de acuerdo? Y el periodista que preguntó estuvo muy bien, era de un periódico. Dijo, ahora bien, ¿no ha ofrecido Maduro, el jefe de Venezuela, prácticamente todo lo que podrían querer en cuanto al acceso a su petróleo y todo lo demás? ¿No lo ha ofrecido? Entonces, ¿por qué están haciendo esto? Y Trump, digamos que tiene que aprender que con nosotros no se juega. He needs to learn that you don't F with us. Okay? F the word, okay? I'm thinking back now. La palabra con F, ¿vale? Ahora estoy recordando. Joe Biden hizo lo mismo hace unos 6 años. Estaba allí observando los daños de un huracán, intentando evaluar lo que estaba ocurriendo. Y el alcalde de un pequeño pueblo de Florida se le acerca y le dice, muy bien, Joe Biden, presidente Biden, ¿por cómo te enfrentas a esos rusos en Ucrania? Y Biden responde, sí, captado por el micrófono, sí, la gente tiene que aprender que no se juega con los Biden. Así que tenemos este tipo de arrogancia, esta sensación de superioridad, que quizá en otro tiempo estuvo justificada, pero que se remonta a poco después de que yo naciera, hace 86 años. Después de la guerra éramos superiores. Ahora solo lo mencionaré una vez más porque es relevante. Now, I'll just mention one more time because it's relevant. At the Acme of US-Russia. En la Academia de Relaciones entre Estados Unidos y Rusia, fue en 2013, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Pues hubo una operación de bandera falsa. Sabemos que fue una operación de bandera falsa, y el secretario de Estado Kerry mintió descaradamente. Obama prácticamente lo reconoció después, ¿vale? Dijo que el presidente sirio Bashar al-Assad había gaseado a su propio pueblo en las afueras de Damasco, en un lugar llamado Ghouta, ¿de acuerdo? Ahora bien, sabíamos que eso era falso en aquel momento. Escribimos al presidente, escribimos al jefe del Estado Mayor Conjunto. Nosotros, los veteranos profesionales de inteligencia por la cordura, dijimos que esto era una bandera falsa, pura y simple. Pues bien, Obama estaba acorralado. Está en una rueda de prensa y le dicen, ¿por qué no vas a... Prometiste que esa era una línea roja. ¿Por qué no vas a lanzar Tomahawks contra Siria? Dije, oh, ya sabes, quizá le pida al Congreso, pedirle al Congreso. Bueno, sí, como dice la Constitución, se supone que debes pedir autorización al Congreso antes de empezar una nueva guerra. Coincidentemente, él fue a San Petersburgo para una cumbre económica y llegó un día antes. Se reunió con Putin, esto fue a principios de septiembre de 2013, y Putin dijo, mire, aplaudo, señor Obama, su deseo de no iniciar otra guerra. Y voy a ponérselo fácil, porque acabo de convencer a los sirios de que entreguen todas sus armas químicas, las que tengan, para su destrucción bajo supervisión de la ONU en un buque especialmente equipado para destruir armas químicas. Obama dice, ¿qué? ¿Has hecho eso? Y mañana, dice Putin, el ministro de Asuntos Exteriores sirio lo va a anunciar. ¿Qué le parece? Obama dice, entonces, ¿por qué tengo que tener una guerra? Y Putin respondió, sí. En otras palabras, Putin sacó las castañas del fuego, ¿de acuerdo? Y el acuerdo se alcanzó sin Kerry. Kerry andaba de un lado a otro por Europa Occidental, buscando apoyo para una guerra contra Siria. Finalmente Obama le dijo, mira John, lo siento, pero hemos llegado a un acuerdo aquí. Vuelve a Ginebra y encárgate de los detalles. Y efectivamente, a finales de septiembre se logró. Ahora bien, ¿cuál es mi punto aquí? Pues que fue un momento eufórico para quienes nos dimos cuenta de que por fin los rusos y los estadounidenses, sin John Kerry ni los demás neoconservadores, fueron capaces de llegar a un acuerdo para evitar una guerra. ¿De acuerdo? Lo siguiente que sabemos es que el 12 de septiembre, Putin escribe un artículo de opinión en The New York Times. Un artículo de opinión. In the New York Times. Op-ed in the New York Times. Vladimir Putin
En The New York Times, Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, que dice, elogia el acuerdo, dice que hemos evitado una guerra, y atención, valoro mucho la creciente confianza que existe, no solo entre nuestros dos países ahora, sino entre el presidente Obama y yo personalmente. Sin embargo, los rusos, como sabes, tienen este NACA, siempre es el golpe final. Sin embargo, tengo que decir que no estoy de acuerdo con lo que el presidente dijo la semana pasada en un importante discurso sobre el excepcionalismo estadounidense, que algunos países son más excepcionales que otros. Creo que hay distintos países. Se diferencian en su grado de avance hacia la democracia, en su pobreza o en su prosperidad. Difieren en muchos aspectos, pero cuando miro a todos estos países, creo que Dios los ve a todos como diferentes, creados iguales. Te preguntas de dónde sacamos eso de creados iguales. Eso es lo que él escribe en The New York Times. Ese es el último párrafo. Me informaron de forma fiable que lo escribió o lo tecleó él mismo. Bien, vaya, eso fue el 12 de septiembre de 2013. ¿Qué pasó? Entra Victoria Nuland. Entran, $5,000 millones de apoyo a las aspiraciones ucranianas de unirse a Occidente, como ella admitió en diciembre de 2013. Y luego entra el golpe de Estado, que es el único golpe que conozco, y sé un poco sobre golpes, que se anunció con 2 semanas y media de antelación en YouTube. Una pequeña nota al pie aquí, Glenn. ¿Sabes por qué seguía Putin en Sochi, por el amor de Dios, cuando tuvo lugar ese golpe? Bueno, por la misma razón por la que yo estaba sentado cómodamente en Washington. Cuando un golpe se frustra, no es un término tan técnico en inteligencia. Si un golpe se frustra, no ocurre, ¿verdad? Y además, Putin había sido informado de que existía un acuerdo supervisado por el ministro de Asuntos Exteriores alemán de entonces, Steinmeier, junto con los representantes británico y polaco. Ellos garantizarían una transición pacífica del poder. Yanukovych convocaría elecciones anticipadas y se marcharía discretamente, y todo el asunto del Maidán se había calmado. A la mañana siguiente, por supuesto, reinó el caos allí. Así que simpatizo con Putin. Quería clausurar los Juegos Olímpicos, así que esperó a hacerlo y luego regresó. Al día siguiente, el 15 de febrero de 2014, reunió a su gente de seguridad nacional y a sus generales y les dijo, ¿cuál es la primera cosa que tenemos que hacer aquí? Y ellos respondieron con bastante lógica, bueno, lo último que queremos es que Crimea, y nuestra única base naval libre de hielo durante todo el año, se convierta en parte de la OTAN. Así que tenemos que ocuparnos de eso. ¿Y qué pasó? Pues Putin dijo, Dios mío, ¿no era Crimea parte de Rusia al principio? Y sí lo era. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando murió Stalin, Yunushchov, que tenía una relación muy estrecha con los dirigentes ucranianos y había nacido justo en la frontera con Ucrania, necesitaba mucha ayuda. Y entonces dijo, ¿cómo consigo más influencia en Moscú que necesito? Stalin no la necesitaba. Y decidió, ya sabes, en realidad no importa, ¿verdad? Ucrania forma parte de la URSS, entreguemos Crimea a Ucrania. ¿Oh, qué diferencia hay? Pues bien, por supuesto, como sabes, la Unión Soviética se derrumbó y Ucrania se convirtió en una nación independiente. Dios mío, Crimea pasa a formar parte de Ucrania. Y esa es la historia que contaron. Puedo imaginar a Putin diciendo, de acuerdo, ¿y cómo hizo eso Khrushchev? En aquellos tiempos, señor presidente, se tenía un ukaz, así lo llamaban, un decreto. Así que simplemente firmó un ukaz y Crimea pasó a formar parte de Ucrania. Y así fue como lo hizo, ¿vale? Putin es abogado, ¿no? Eso no me suena bien. ¿De qué otra forma podríamos hacer esto? Hagamos un plebiscito. En resumen, hicieron un plebiscito. Fue como más del 90% a favor de reunirse con Rusia en lugar de someterse al régimen golpista de Kiev. Y así fue como ocurrió.
Siento toda esta historia, pero quiero señalar que a mediados de septiembre de 2013, ese fue el punto álgido reciente de la distensión. Un acercamiento emergente entre un Putin sensato y un tipo como Obama, que veía más mérito en negociar que en hacer una guerra que no quería librar. Y luego para febrero, ¿qué son? 2 meses. Haz las cuentas, creo que son unos 6 meses, ¿vale? You do the math. I think it's about 6 months, right? Okay. All of a sudden, Victoria Nuland and that crew. De repente, Victoria Nuland y su equipo convencieron a Obama de tolerar un golpe en Kiev. Quiero decir, ¿qué podría salir mal? Tal vez consigamos Crimea. Si no conseguimos Crimea, si los rusos se apoderan de Crimea, Dios mío, sería una mancha negra para Rusia y podríamos salir ganando. Lo último que diré aquí, Glenn, y esto es lo más importante, digas lo que digas sobre Obama, y hay mucho que decir sobre Obama. Al menos fue lo bastante sensato hace 10 años, en 2015, como para decir abiertamente, mira, lo peor que podríamos hacer por los ucranianos sería darles la idea de que podrían imponerse a una Rusia mucho más fuerte. Sí. Over a much stronger Russia. And he had a deputy secretary. Y en ese momento tenía un vicesecretario de Estado. Perdóname si ya he contado esta historia antes, pero vale la pena repetirla. El vicesecretario de Estado dijo, sí, señor presidente, tiene usted toda la razón. Por cada arma que pudiéramos dar a Ucrania, los rusos podrían igualarla, y luego duplicarla, y luego triplicarla, y luego cuadruplicarla. Punto. Fin de la cita. Ahora bien, ¿quién era ese vicesecretario de Estado? Se llamaba Tony Blinken. Tenía razón entonces. Biden llega y dice, bueno, no, quizá podamos hacer esto. Quizá podamos debilitar a Rusia utilizando a Ucrania. Así que hemos utilizado a Ucrania, como solían decir, hasta el último ucraniano, o más propiamente a Ucrania durante el tiempo que haga falta, ¿de acuerdo? For as long as it takes, okay? And even Trump, about 3 months ago, admitted. E incluso Trump hace unos 3 meses admitió, esto fue públicamente en una rueda de prensa, que los ucranianos han luchado con mucha fuerza valientemente, pero que no son rival para una Rusia mucho más poderosa. Ahora bien, Biden no fue lo bastante inteligente como para saberlo. Obama sí lo fue y Trump también. Así que ahí hay esperanza. Creo que a Trump realmente le gustaría deshacerse de este lastre, al igual que a Putin. Putin no tiene que hacer muchas concesiones porque ya ha ganado. Lo que quiere es un acuerdo que aborde los intereses fundamentales, como dicen, de Rusia, lo que significa que Ucrania no entre en la OTAN y que sea un país desmilitarizado o neutral. A demilitarized or a neutral Ukraine. And one of the most sensible proposal that's Y una de las propuestas más sensatas que surgió hace un par de semanas de nuestro amigo en común Jeff Roberts fue, mira, ¿por qué no sigues el ejemplo de Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial y justo después? Esa es una posibilidad evidente para Ucrania. Sé neutral, por el amor de Dios. Puede que tengas que renunciar a algunos de tus deseos, pero al menos conservarás tu soberanía, por el amor de Dios, y prosperarás, igual que prosperaron los finlandeses 2 veces cuando decidieron, ups, no queremos enfrentarnos a los nazis, no queremos enfrentarnos a los rusos. Así que llegaron a un compromiso. Ahora, tú vienes de un país cercano a Finlandia. Tú conoces esa historia mejor que yo, y eres un historiador más destacado que yo. Pero hay soluciones evidentes para este asunto. Solo espero que Trump se rodee de un par de personas que sepan un poco de historia y que sepan también que el general Kellogg miente descaradamente cuando dice que los rusos están perdiendo, cuando dice que la economía rusa se está desplomando. Podrían simplemente decirle al presidente, mire, el general tiene buenas intenciones, pero también estuvo en Vietnam, y seguía diciéndole a Westmoreland y al presidente que también estábamos ganando en Vietnam. Así que realmente no ha desaprendido esa lección. Así que esa es mi opinión sobre lo que probablemente ocurra con suerte cuando se reúnan. Bueno,
Trump dice ahora que será dentro de 2 semanas en Budapest, y ese será el próximo capítulo de todo esto. El punto principal es que, aunque hay resistencia, y como dice nuestro amigo Gilbert Doctorow, hay mucho cuestionamiento en los círculos sociales y políticos soviéticos. ¿Por qué Putin está siendo tan confiado? ¿Por qué dice a cada paso que Trump es honesto y que realmente quiere poner fin a esta guerra? Esto surgió de una manera muy concreta hace apenas 10 días, cuando el viceministro de Asuntos Exteriores, un tal Sergei Ryabkov, dijo: Dios mío, el espíritu de Anchorage se ha agotado o se ha extinguido, según la traducción de la palabra rusa. Depending on your translation of the Russian word. And he took a lot of criticism, open, Y recibió muchas críticas, abiertas, concretas, personales, por ello de sus superiores, de personas cercanas a Putin y del propio Putin. Ahora bien, esto es un síntoma. Quiero decir, hay mucha gente que ha salido muy mal parada. Quizá lo último que diré sobre esto sea acerca de Ryabkov. ¿Quién es? Pues fue embajador aquí durante muchos años en Estados Unidos. Es el tipo más competente después de Lavrov como diplomático. Probablemente acabe ocupando el puesto de Lavrov con el tiempo. Pero ha tenido una experiencia realmente mala. Bien, baste decir que cuando los rusos ofrecieron su proyecto de tratado, que podría haber evitado fácilmente la guerra en Ucrania, y Blinken dijo, ni siquiera vamos a responder a eso, y Stoltenberg, de la OTAN, dijo que no, pues bien, de acuerdo. Stoltenberg, we said no, okay. Well, there were people taking it seriously. Bueno, había gente que se lo tomaba en serio. Y Putin y Biden, fíjate, organizaron un encuentro en Ginebra para los días 9 y 10 de 2022, con Wendy Sherman al frente del grupo del Departamento de Estado y un tal Sergei Ryabkov encabezando la delegación rusa. Así que se reúnen el día 9, ¿de acuerdo? Y Ryabkov dice, lunes, encantado de reunirme con usted, es estupendo que podamos hacerlo durante la cena. Estamos muy entusiasmados. Ushakov, después de publicar el resumen de la llamada telefónica entre Biden y Putin del 30 de diciembre, hace apenas 10 días, celebramos el Año Nuevo con alegría. Fue fantástico. Así que vayamos al grano. Negociemos este compromiso que Biden asumió en la llamada telefónica de no colocar misiles de ataque ofensivo en Ucrania. Not to put offensive strike missiles in Ukraine. And Wendy said, huh? Y Wendy dijo, ¿eh? Y Ryabkov respondió, ¿cómo que? ¿No tienes instrucciones para desarrollar esto aquí? Nunca recibí ningún aviso, ¿de acuerdo? Eso fue el 9 y 10 de enero. El 21 de febrero, un mes después, Lavrov acorrala a Blinken, que por casualidad se encuentra en Ginebra en ese momento. Le dice, Tony, ¿qué pasa con esto? Tu presidente prometió el 30 de diciembre de 2021 no desplegar misiles de ataque ofensivo en Ucrania. Pensamos que era algo importante porque abordaba 5 de los 8 puntos que planteamos en ese borrador de tratado. Estábamos muy contentos. Y cuando llegaron a Ginebra, Wendy Sherman dijo que nunca había oído hablar de ello. ¿Qué está pasando, Tony? Y él responde, olvídalo. El presidente estaba solo en casa durante las Navidades. At home alone over Christmas, okay? He was in Delaware. That's where he lives. Vale, él estaba en Delaware, que es donde vive. Y ni Sullivan ni yo estábamos con él, así que olvídalo. No vamos a imponer ningún límite a los misiles de ataque ofensivo en Ucrania. Podemos hablar quizá de limitar su número o algo por el estilo, pero olvídate de eso que dices que Biden prometió. Ahora bien, aquello cayó un poco mal, ¿de acuerdo? Y solo 3 semanas después, la última conversación entre Biden y Putin, la última de todas, fue una llamada telefónica el 12 de febrero, apenas 10 días antes de la invasión de Ucrania. El comunicado decía que Biden se negó a hablar sobre la promesa que había hecho de no introducir misiles de ataque ofensivo en Ucrania, y también se negó a hablar sobre su negativa a incorporar a Ucrania en la OTAN. Así que, 10 días después, se produjo la invasión de Ucrania. 10 days later, you have the invasion of Ukraine. There are lots of other reasons why I say
that invasion. Hay muchas otras razones por las que digo que esa invasión no fue no provocada, ¿vale? Fue provocada hasta el extremo, ¿de acuerdo? ¿Fue a gran escala, que es la otra etiqueta que usaron? No, no fue a gran escala. Unos 90,000 soldados. ¿A dónde fueron? Fueron hacia Kiev. ¿Qué pasó? Se detuvieron. ¿Por qué se detuvieron? Porque Putin y Zelensky hicieron que sus representantes negociaran un acuerdo que alcanzaron en Estambul a principios de abril de 2022, 6 semanas después de que comenzara la guerra. Y como muestra de buena voluntad, los rusos que habían estacionado esos tanques en una autopista, ¿qué demonios es esto en la autopista, vale? No se quedaron atascados en el barro como muchos decían. Fueron por la autopista, luego tomaron la misma autopista, dieron marcha atrás o se dieron la vuelta y se fueron a casa. ¿Por qué? Como un gesto de buena voluntad, porque tenían un acuerdo inicial, ese tratado, ese entendimiento, que también incluía una prohibición de que Ucrania ingresara en la OTAN. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo eso? No fue una invasión a gran escala, fue una invasión limitada para asustar a Zelensky y que aceptara decir, de acuerdo, ahora renunciamos a cualquier intención de formar parte de la OTAN. ¿Qué ocurrió? Pues bien, tenemos a los negociadores ucranianos y a los negociadores rusos explicando exactamente lo que pasó. Boris Johnson intervino a instancias de Estados Unidos y del Reino Unido y dijo, no lo firmes. No lo firmes. Ya es bastante malo que lo hayas rubricado, pero si lo firmas no te vamos a apoyar, ¿de acuerdo? Pero si no lo firmas te apoyaremos todo el tiempo que sea necesario. Y lamentablemente, Glenn, ahora es el momento. Ha tardado lo que tenía que tardar. Y Trump reconoce que no hay posibilidad de que Ucrania gane, sin importar lo que le diga su asesor, el general Kellogg. Así que quiere llegar a un acuerdo con Putin. Putin está más que dispuesto a hacerlo porque no quiere verse envuelto en otra guerra tipo Vietnam en Ucrania. Estaría encantado de detenerse donde está, quizá con un poco más de Donetsk. ¿De acuerdo? Así que tienes a un tipo que está ganando y a otro que quiere cerrar un trato solo para quitarse eso de encima, ¿vale? Y creo, como he dicho antes, que Putin está dispuesto a proporcionar todo el maquillaje que Trump parezca necesitar para disimular el hecho de que está maquillando este cerdo de la derrota. Y se produce una disminución de las tensiones en Europa. Y los europeos tendrán que volver a casa y decir, bueno, esto fue una mala idea. Centrémonos ahora en rehabilitar nuestros propios países y no en desperdiciar mucho dinero comprando armas estadounidenses para vendérselas a los ucranianos, que no tienen dinero ni tropas. Quiero decir, aparte de eso, es un gran negocio el que se ha propuesto, vender a los europeos, que los europeos se las den a Zelensky, y que Zelensky no tenga tropas ni especialistas para utilizarlas. Tengamos en cuenta que los Tomahawk requerirían, ipso facto, años de personal estadounidense operándolos y todos los sistemas que forman parte de ese proyecto. Y eso es algo que ni Trump ni Putin quieren que ocurra. Eso es interesante. Toda la coherencia de los últimos años ha sido que todas las narrativas se organizan en torno a ayudar a Ucrania, y sin embargo, toda esa ayuda siempre termina prolongando la guerra, provocándola y, por supuesto, luchando hasta el último ucraniano. Solo tengo una última pregunta sobre la próxima reunión en Budapest, porque todo el asunto de los Tomahawk ahora parece haber sido posiblemente, o con suerte, solo parte de las tácticas de negociación maximalistas de Trump. Siento que ya hemos visto esta película antes. La última vez amenazó primero. Ya sabes, Putin tenía 50 días para aceptar un alto el fuego incondicional. Ahora son 12 días, y luego pasan los 12 días, y en lugar de imponer sanciones paralizantes, acepta reunirse con Putin, y se van a Alaska. Y la única cosa que Trump había exigido, un alto el fuego incondicional, se retira de la mesa.
Ahora es lo mismo. Amenaza con los Tomahawk, que se consideran operados directamente por los estadounidenses. Eso podría tener consecuencias. Se podría colocar una ojiva nuclear en uno de ellos. Quiero decir, si realmente se llevara a cabo, sería una gran escalada. Y luego, cuando Zelensky se embarca en el vuelo a Washington, lleno de entusiasmo porque va a conseguir nuevos misiles para cambiar el rumbo, estoy seguro de que viste el video, aterriza en Estados Unidos y no hay nadie para recibirlo. Probablemente fue entonces cuando empezó a pensar que algo había salido mal. Y de nuevo, Trump llamó a Putin y en lugar de enviar los Tomahawk, acordaron reunirse. Si no me equivoco, será la próxima semana en Budapest, en Hungría. ¿Qué opinas de esa reunión en cuanto a lo que se podría esperar? Bueno, fue recibido por el jefe de protocolo cuando aterrizó. Zelensky lo fue. Parecía mucho mejor que si lo hubiera recibido cualquiera, así que puede que haya cierto consuelo en eso. Pero tienes toda la razón. Fue muy irrespetuoso con el presidente de un país, o con un supuesto presidente. Mi impresión es que él sabía muy bien, desde antes, que se estaba metiendo en la guarida del león. Y cuando se sentó frente a Putin en aquella rueda de prensa, seguía diciendo, necesitamos los Tomahawk. Quiero decir, hola, ya sabes, todavía nos gustaría tener los Tomahawk. Era como si estuviera hablando para otro público, en lugar del que iba a encontrar en la sala aparte, donde le dirían, no vas a conseguir ningún Tomahawk. Ahora, todo esto depende de cuál sea el anuncio probablemente dentro de la próxima hora sobre cómo fueron estas conversaciones. Pero con respecto a las próximas negociaciones en Budapest, lo más importante para mí es que los rusos realmente van en serio cuando dicen, y lo han dicho varias veces a un nivel muy alto, damos prioridad a desarrollar relaciones más estrechas y respetuosas con Estados Unidos. Esa es nuestra prioridad. Lo demás es secundario. Lo demás, Ucrania, secundario. Si Estados Unidos bombardea Irán, sigue siendo secundario. Escandaloso, pero aún, y todo, fuertemente störda existe en parte táctico. A narcissist is part tactical. So what I'm saying here is that Así que lo que estoy diciendo aquí es que lo inusual que he visto por mi experiencia como sovietólogo o kremlinólogo es que los rusos nunca han dejado más claro que dan absoluta prioridad a desarrollar una mejor relación con Estados Unidos. Saben que probablemente tendrán a Trump durante 3 años más, el único tipo con el que pueden trabajar. Lo ven como alguien mucho más flexible que Biden. Quiero decir, es un elogio con reservas, supongo. Pero ahí está. Tiene un acuerdo. Y además, estamos ganando, dice Putin, estamos ganando. Eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué los ves hacer? Mencionaste esa advertencia de 50 días, uso de Ucrania o, de lo contrario, sanciones paralizantes. Rusia ha manejado bastante bien las sanciones, pero ¿son todas terribles? ¿Qué pasa? Pues en 10 días, luego en 5 días. Cuando quedaban 5 días, Witkoff finalmente fue al presidente y le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a imponer sanciones paralizantes? Los rusos son inmunes a las sanciones. ¿Vas a sancionar también a China e India? No va a funcionar. Déjame ir a Moscú y ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Así fue como ocurrió. Trump dice, de acuerdo, ve a Moscú. Witkoff pasa 2 horas y media con Putin y deciden, bueno, aquí hay una forma de desviar la atención de todo eso. Vayamos a Anchorage, hablemos en Alaska, hagamos una cumbre. Y ya sabes, hay muchas cosas buenas en eso para Putin. Está muy reconocido. Lo tratan como un rey, ¿de acuerdo? Y lo mejor de todo para Trump es que no tiene que seguir adelante con esas sanciones paralizantes, ni con esos aranceles enormes, enormes sobre China, al menos por el momento, o sobre India. Es una locura, todavía podrían suceder. Pero lo que digo es que no es la primera vez. También ocurrió en mayo. Hubo una situación similar en la que Putin dijo, de acuerdo, vamos a Estambul a hablar con los ucranianos. Dios mío, en cada pequeño detalle de todo esto, los rusos han sacado a Trump del apuro. Y ese es el caso esta vez.
Así que Trump no les va a dar misiles Tomahawk. No lo creo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está haciendo Putin en respuesta? Bueno, nos reuniremos y hablaremos. Y este tipo que dirige Hungría es bastante buen tipo, y eso mostrará más división en Europa. La gente en Europa no va a formar parte de esto. Estarán de su lado. Tal vez el jefe de Hungría le dé un informe 5 días después, pero nosotros vamos a hacer el trabajo duro. Ahora bien, ¿servirá de algo? Pues no lo sé. Y en cierto modo a Putin le importa un comino. Está ganando, ¿de acuerdo? Mientras pueda evitar lo peor. Baste decir que le gustaría seguir ganando hasta que no quede ningún ejército ucraniano. Y eso probablemente ocurra antes de que termine este año, según me dicen mis expertos militares. Así que es paciente, es prudente y está jugando con Trump. Y si consigue que Trump coopere en la creación de una arquitectura más estable que tenga en cuenta los intereses de seguridad de Rusia y evite que Ucrania llegue a formar parte de la OTAN, tanto mejor. Pero no lo necesita. Está dispuesto a encontrarse con Trump a medio camino. Y tanto si lo ve como alguien genuinamente interesado en la paz, y creo que así es, aunque sea muy cínico al respecto, Trump es el único con quien puede hablar durante 3 años. Así que este es el juego. Hay conversaciones, hay contactos, y eso es probablemente lo más importante de la cumbre en Alaska y lo más importante de los Tomahawk. En mi opinión, cuando todo esto estalló, por así decirlo públicamente, Lavrov estaba hablando con Rubio y Ushakov estaba hablando con otros. Dijeron, vale, mirad, esto va a salir en la prensa, tenemos que afrontarlo tarde o temprano. Así que tardaron 2 semanas en decidir. De acuerdo, tendremos esta cumbre justo antes de que Zelensky aparezca en la Casa Blanca. En la Casa Blanca vosotros le echáis una buena reprimenda a ver si podéis ponerle algo de freno. Si no, bueno, no tiene mucho más en lo que apoyarse. Los europeos no tienen los medios para hacernos mucho daño. Así que relajémonos. Y, como dijo el primer ministro bielorruso Lukashenko, mirad, tranquilos, de acuerdo, tranquilos, estas cosas pasan, todo saldrá bien, ya veréis, solo esperad. Y por supuesto eso fue justo de que Putin y Trump acordaran esta cumbre. Y ahora veremos qué pasa en Budapest. Bueno, será interesante ver qué sale de todo esto. Pero tienes razón, los europeos no están contentos de que se organice en Budapest, porque incluso castigaron a Orbán por visitar Moscú e intentar que Zelensky y Putin encontraran algún compromiso político. Así que no están nada contentos con esto. Pero de nuevo, ya no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Creo que los europeos están bastante perdidos ahora. Tengo un colega estadounidense que estuvo recientemente en Ucrania, reuniéndose con personas de alto nivel, como Budanov, Umarov y otros, y la conclusión fue que no están muy contentos con los europeos en estos días. No tanto como Arstovich, por supuesto, que ahora básicamente culpa de casi todo esto a los europeos. Pero será bastante interesante. No creo que mi optimismo sobre lo que realmente se puede lograr tenga límites. Creo que Trump es demasiado optimista respecto a sus relaciones personales. Pero como dijiste, la guerra está llegando a su fin por sí sola. Así que, si se puede evitar que se extienda, especialmente una guerra entre Estados Unidos y Rusia, creo que eso sería una victoria. Así que, Ray, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Siempre me encanta hablar contigo. Gracias de nuevo. De nada. Ahora veamos qué sale de esta conversación que estaba ocurriendo mientras hablábamos. Si tenemos razón al pensar que el asunto del Tomahawk es una distracción o no. Espero que tengamos razón. Y si no la tenemos, entonces tendremos que volver a la mesa de trabajo y ver qué ocurre después.